necesito de tu favor y de tu ayuda. Necesito, Dios, que tú me des gracia para poder exponer este texto, Señor, tan confrontador para cada uno de nuestra vida, Señor. Te ruego, Dios, que me ayude. Espíritu Santo, te ruego que me ayude, que tú, oh Dios, sea usándome para tu gloria. También te ruego, Padre, que ninguno de tus hijos, Señor, personalice lo que vamos a compartir, sino más bien que cada uno de nosotros sea equipado y edificado, confrontado y guiado en arrepentimiento, para seguir, oh Dios, hacia adelante y que tú sigas formando en cada uno de nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Dios, que toda esa obra en nosotros, tanto los que estamos aquí como los que se van a conectar, para la gloria de tu nombre oro, favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Decía el hermano pastor Sujel Michelén que hay textos de las Escrituras que son retantes para la hora del predicador exponerlo, y que cuando tú estás predicando una carta o un libro completo, te encuentras con esos textos que tú no puedes obviar, porque es el texto que va. Pero que si fuera algo espontáneo, probablemente tanto pastores y predicadores voluntariamente no eligieran un texto como el que vamos a exponer en el día de hoy, por la controversia del texto. Pero el apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 20 del libro de los Hechos, le decía que él no rehusaba exponerle, enseñarle, predicarle todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y así como en el Evangelio hay predicación de exhortación, de alentar, también hay predicación de amonestar y corregir la iglesia. Y de verdad, soy honesto, tenía tiempo, mucho tiempo, que yo no experimentaba lo que estoy experimentando ahora antes de predicar. Tenía mucho tiempo que no sentía que mis manos sudaban antes de predicar. Y de verdad que este texto es muy confrontador, porque confronta a la iglesia, y espero, hermanos, que podamos escuchar la voz de Dios a través de la predicación. Yo sé que muchos de nosotros, cuando escuchamos el nombre o la expresión disciplina, lo que nos llega primordialmente a la mente es castigo. Eso nos llega a muchos de nosotros. Pero quisiera que vayamos a 1 Corintios 5, versículo 1 al 13, y mantengamos el texto abierto, porque es de ahí que vamos a compartir nuestro tema de la disciplina y su propósito. La disciplina y su propósito. Cuando todos tienen el texto, pueden decirme amén. Amén. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Antes de entrar al texto, quisiera compartir, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, ¿a qué nosotros nos referimos? Bueno, hay un ministerio que se llama Nine Mark, un ministerio 9 marcas, que tiene un libro que trata sobre la disciplina eclesiástica, y ellos definen la disciplina eclesiástica de la siguiente manera. Dice así, y cito: en términos generales, la disciplina eclesial es una parte del proceso de discipulado, la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. O sea, ser discipulado significa, entre otras cosas,
ser disciplinado, fin de la cita. Ser discipulado significa ser disciplinado, y cuando hablamos de disciplina eclesiástica o bíblica, es la manera que nosotros lo manejamos a la luz de la palabra de Dios para discipular, corregir el pecado que se pueda presentar en medio de la congregación. Ahora, decía el pastor Sujel Michelén, y permítame citar varios asuntos que el pastor Sujel, en un sermón que estuve escuchando de él, expresaba. Dice así: los peces no pueden darse cuenta de que están mojados por el hecho de vivir bajo el agua. Ellos no tienen ni idea de lo que significa estar seco. De hecho, cuando un pez está seco es porque ya se murió, o sea, está fuera del agua. Ahora, de esto dice el hermano Sujel que a los creyentes les puede ocurrir algo parecido a la hora de convivir con la cultura en la que vivimos. Podemos estar tan acostumbrados a ciertos aspectos de nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta que tales cosas son contrarias al evangelio que nosotros profesamos creer. Podemos estar mojados y no darnos cuenta, debido a que pudiéramos estar en el evangelio y querer vivir con algunos patrones o estilos de vida que vivíamos antes, los cuales fueron permeados por la cultura que nos rodea. ¿Qué quiere decir el hermano Sujel? Bueno, que hay cosas que la cultura no puede permear. Nosotros venimos a la iglesia, venimos al evangelio, y pensamos que una vez aquí adentro podemos seguir viviendo con la misma actitud y el mismo comportamiento como cuando no teníamos crisis. Ahora sigue diciendo el pastor: ¿cómo debe vivir un cristiano conforme a la cultura que le ha tocado vivir, o debe vivir conforme a los parámetros establecidos por la palabra de Dios? ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Conforme a la cultura que le ha tocado vivir o conforme a los parámetros de la palabra de Dios? El pastor cita Filipenses 3:20, que nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, haciendo énfasis entonces de que el creyente debe de vivir no como un mundano, sino como un ciudadano del cielo. Porque aunque está en el mundo, el creyente no pertenece a este sistema. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: está en el mundo, pero no soy del mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos al sistema. El cristiano está viviendo bajo el sol, pero la Biblia nos exhorta a vivir con la mente y la mira por encima del sol. Sigue diciendo el pastor: parece ser que los corintios estaban tan permeados de su cultura, donde había mucha inmoralidad, un templo a Afrodita, la diosa del amor, donde se congregaban sacerdotisas, prostitutas, religiosas que vivían y trabajaban allí, y ofrecían su trabajo a los hombres de la ciudad y a los extranjeros que visitaban la ciudad en los negocios comerciales. Tan inmoral era la ciudad de Corintio que se creó un término en el mundo pagano para descifrar la inmoralidad de los ciudadanos de Corintio. Se le decía corintianizai, para referirse a alguien que se comportaba como uno de la ciudad de Corintio por su inmoralidad. Fin de la cita. Esta iglesia fue levantada en medio de un gran evento inmoral. Ahora, es bueno aclarar que el caso que nosotros vamos a ver en el texto de hoy no se trata de un hermano que haya caído en un pecado sexual, ni que haya venido un arrepentimiento a confesar. Se trata de alguien que es rebelde y deliberadamente estaba pecando y viviendo y acostándose con la mujer de su padre a la vista de todos, y la iglesia no estaba haciendo nada. Lo más grave de todo era que este caso ya era conocido por los incrédulos, y el testimonio de Cristo, como el de su iglesia, estaba siendo
corrompido. Wow. Estaba siendo corrompido. Ahora, con eso en mente, entonces veamos el caso que Pablo le exhorta a los corintios y el caso que nosotros vamos a estar viendo hoy. Si usted ve la Biblia, en la Reina Valera, en el título no inspirado, dice un caso de inmoralidad juzgada. ¿Un caso de qué? De inmoralidad juzgada. Lo primero que nosotros vamos a ver y queremos compartir es la indignación de Pablo por la actitud de la iglesia frente a este caso de inmoralidad. Pablo se indignó por la actitud de la iglesia mirando esta situación. Versículos 1 y 2 dice, y cito: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo comienza mostrando gran indignación hacia lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Sabemos que había problemas de división, había problemas de grupismo. Sabemos que Pablo en el capítulo 4 dice a los ministros que lo que somos administradores, pero aquí en el capítulo 5 Pablo comienza a enfrentar otro problema que había dentro de la iglesia de Corintio, de este caso de inmoralidad, y Pablo se siente indignado por la actitud de la iglesia. Veamos varias cosas. Este problema que estaba ocurriendo, según el versículo 1, era algo público. Dice el 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Otra versión dice que hay entre vosotros inmoralidad sexual. Un evento que se estaba promulgando, un evento que se estaba dando, un evento que, a pesar de que en Corintio había tanta inmoralidad, dice el apóstol Pablo, que ni siquiera los gentiles aceptaban una conducta como esa de este joven que estaba viviendo con su madrastra. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Wow. Aún no tiene la mujer de su papá. A estos corintios parece ser que se habían envanecido, ya que ellos no estaban haciendo nada. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. En lugar de estar envanecidos, sigue diciendo Pablo, no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Comentan algunos estudiosos, y cito, la verdadera preocupación de Pablo no era solamente el pecado del individuo que estaba cometiendo, sino también el fracaso de la iglesia de los Corintios para lidiar con dicho pecado. De hecho, parece ser que se sentían orgullosos por tolerar dicho pecado. Wow. A una magnitud que en el versículo